Bueno, vamos a hacer un punteíto, como hago siempre, más o menos, de los puntos teóricos que nos sirven también para la práctica, ¿no? Eh, lo primero que se ve así genérico en esta unidad, en la unidad 11, digamos, es el operador Nabla. Supongo que ya lo vieron, si vieron un pantallazo ya ustedes también. El operador Nabla, que yo lo pienso más que nada como una especie de regla mnemotécnica para poder acordarme, si no me acuerdo de memoria, como para poder deducir cómo se calcula el rotor de un campo vectorial o cómo se calcula la divergencia de un campo vectorial. Mm, no sé si eso lo llegaron a ver todavía o no. Sí, sí, ¿Sí? Ok. sí. Sí, el operador Nabla es ese, por decirlo muy burdamente, es ese triangulito invertido, ¿no? Que uno lo piensa, cuando calcula, por ejemplo, la divergencia, lo piensa como una multiplicación escalar entre el operador Nabla bueno, y el campo vectorial, o para calcular el rotor como una multiplicación vectorial del operador En, ra- Nabla y el campo vectorial, ¿no? en realidad es la letra delta mayúscula, ¿no? Claro. Eh, no estoy seguro si la letra delta en realidad es el triangulito al revés, en realidad, porque acá está invertido. Es la misma letra, pero dada vuelta. Claro, es la letra delta mayúscula invertida. Exactamente, sí. Eh, pero hay otra forma. No sé si lo voy a poder escribir acá y que se entienda. Cuando uno escribe el. Pasa que no puedo escribir el delta minúscula acá. Pero vamos a escribirlo como una D, medio así burdamente. Vamos a hacer así. Áreas. Lo puedo hacer como una regla mnemotécnica para no tener que acordarse de memoria de dónde sale eso. Entonces, tenemos acá respecto de X, respecto de Y, de Z. Y así, ¿no? Cuando hacemos el jacobiano, vamos a ponerlo acá. F2, F2 y F2. F3. Me quedó medio pegado todo, así que no sé si se va a entender muy bien, pero vamos a Sí, sí, se intentarlo por entiende lo igual. menos. Cuando escriben el jacobiano, una forma también de recordar, sin tener que acordarse, que la forma más, creo, más fácil es esa, ¿no? Acordarse de dónde sale el operador Nabla y que, bueno, uno por un lado es una multiplicación escalar y por el otro es una multiplicación vectorial. Eh, Tapa, ahí. Si uno piensa en esta diagonal, básicamente acá en esta diagonal está la divergencia. ¿No? Porque uno suma la derivada de la primera componente respecto de x más la derivada de la segunda componente respecto de y más la derivada de la tercera componente respecto de x. Y el rotor sale de estas otras diagonales, por decirlo de alguna forma. De esta diagonal y de esta otra diagonal.
Entonces en el rotor, por ejemplo, uno hace la derivada de F2 respecto de X, menos la derivada de F1 respecto de Y, después al revés, la de F1 respecto de Z menos la derivada de F3 respecto de X, y después. Y esas son las tres componentes de ese rotor, ¿no? Pero bueno, esto es una forma ahí como para intentar acordarse de memoria. Y un detalle importante es que las componentes en realidad van de abajo hacia arriba. Esta es la primera componente, esta va a ser la segunda componente y esta va a ser la tercera componente de ese vector rotor del campo vectorial F, en este caso. No sé si esto les llega a servir, joya, anótenselo por ahí como una especie de regla mnemotécnica para... La Sí, verdad que sí, está ahí me bueno, estoy sí. anotando. Sí, re bien. Buenísimo. Y, bueno, voy a poner por acá que esto que queda por afuera es el rotor. Y esto, bueno, divergencia. Nada, eso, simplemente. Así que bueno, por un lado tienen el operador nabla, se acuerdan que la divergencia es la multiplicación escalar, el rotor es la multiplicación vectorial, se acuerdan también si quieren de esta reglita mnemotécnica, y hasta ahí vamos bien. Después ya pasaríamos, ¿sí?, a los tres puntos principales de esta unidad, que son los tres teoremas. Eh, si no estoy errado, creo que Andrea los explica en este mismo orden, ¿no? Green, Gauss, Stokes. Sí, Ok, bien. Bueno, estos teoremas sirven para calcular flujos y circulaciones, que es algo que se ve en dos unidades anteriores. Así que, en principio, también está bueno que tengan en claro qué calculan cuando calculan una circulación o qué calculan cuando calculan un flujo. Por ejemplo, acá en este caso nos pide calcular, en este ejercicio nos pedía calcular una circulación a través de una cierta curva. Después, creo que en el otro ejercicio que agarré acá, no, en ese también nos pide una circulación, pero en en el 24, ya nos pide un flujo. Y en el 32, que es el otro que quiero mostrar, también nos pide un flujo. Entonces, con Green vamos a poder calcular circulaciones. Y a su vez, con Stokes también vamos a poder calcular circulaciones. El único teorema con el que nos permite calcular algún flujo es el teorema de Gauss. sí. Lo que a nosotros nos había pasado que quedamos justo es que como estábamos medio flojos en integrales de flujo, Sí. no habíamos dado Gauss porque teníamos que ver integrales de flujo, o sea, reafirmar algunos conceptos de integrales de flujo. Ah, ok, bien. Ok. Bueno, igual ahora vamos a pegar un repasito igual por ahí. Buenísimo. Cómo se plantea el flujo en estos ejercicios, por ejemplo. Bueno, Green. En todos estos teoremas hay que tener cuidado con los signos, nuevamente, porque, por ejemplo, la circulación a través de una curva, uno la puede pensar en sentido horario o antihorario. Acá, como está planteado en este planteo que yo hice acá, fíjense que esta flechita indica en sentido antihorario, es el sentido que nosotros vamos a adoptar como positivo. Eso siempre es así. O sea, es así en la medida que adoptemos siempre la misma orientación de ejes, etcétera, pero como siempre lo hacemos así,
el sentido antihorario para nosotros es el positivo. Y esto se puede anotar así de esta forma, o pueden anotarlo con un signo más directamente. En lugar de la flechita, acá un signo más, y es exactamente lo mismo. Eso anótenlo como prefieran, pero recuerden que el positivo nosotros siempre lo consideramos en el sentido antihorario. Por otro lado, el teorema de Green nosotros lo vemos en principio en recintos simplemente conexos. Y acá les hago la pregunta del millón. Bueno, acá en este ejercicio, en el ejercicio 8, que nos pide, bueno, nos da el campo vectorial, nos dice que Q' de X menos P' de Y es 5, y nos da dos curvas, que son las que nos van a determinar nuestro recinto, que es el que yo grafiqué acá, que es esto que está resaltado acá. ¿El sentido cómo lo determinaste? Recién con el gráfico, ¿no es cierto? El sentido se determina siempre con el gráfico, y por eso en estos ejercicios siempre van a tener que hacer un gráfico, y también, sobre todo en Gauss, que van a tener una superficie cerrada, y que van a tener que decir que, por ejemplo, hacia afuera nosotros consideramos positivo. Entonces, Claro, porque eso surge del simplemente de analizar la gráfica, el sentido. en este caso va a surgir de analizar la gráfica, pero el planteo ya del teorema te plantea la circulación positiva, que lo plantea acá. Este es el teorema. Esto me va a servir para la aplicación del teorema. Perdón, acá está dividido en la suma de las dos circulaciones, pero acá está el teorema. El teorema ya está planteado en sentido positivo. Pero el teorema me habla justamente de recintos simplemente conexos, y yo la pregunta que les quería hacer es si este recinto es simplemente conexo. Es decir, toda esta parte que yo acá puse el rayado en rojo, digamos. El recinto es a lo rojo. Sí, este recinto D que llamé yo acá. Y está en una pieza. Ah, no. O sea, bueno, no sé si se cortan 2 y -2. Las dos curvas que nos dan son, por un lado, una elipse y una circunferencia, que yo acá puse. La C1 es la elipse, que pasa por 2 y -2, y 6 y 6, y -6. Y después la circunferencia de radio 2 en este caso. O sea que justo en este punto se tocan. Sí, en ese caso sí son conexos. ¿Sí? Pero tienen el agujero de adentro. Claro, exacto. Tiene el Ah, no, agujero. Claro, está bien, me está bien, parece está que no. bien. Ya cuando tiene el agujero, acuérdense Claro, que cuando tiene claro, un no, 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 agujero sí. o tiene un puntito o algo ahí, un huequito, Claro, porque está definido arriba, no había visto, menos, sí, distinto de cero. claro, Menos cero, ahí está. Ahí exactamente, está. exactamente, menos en el cero. Menos en el cero. Entonces no es, Es esto de acá. claro. No es simplemente conexo. No es simplemente conexo. Entonces, pero para estos casos podemos hacer ahí justamente la división, que es lo que planteo después acá, entre dos circulaciones diferentes. Y acá imagínense que arrancamos de este punto, a recorrer la curva frontera, digamos. Arrancamos en este punto. Ya cuando llegamos acá, la circulación pasa, eh, como yo me muevo por esta curva, pasa a ir para el otro lado, vuelvo hasta acá y sigo en este mismo sentido. Entonces fíjense que una curva me queda, ahora lo voy a mostrar con otro ejemplo para que quede más claro de por qué sucede esto, cuando tenemos un recinto que no es simplemente conexo. Em,
La idea es no volver a pasar, entre comillas, 2 veces por el mismo punto, aunque en verdad acá estaríamos pasando 2 veces, ¿no? Por ese mismo punto. A ver si lo logro dibujar. Vamos a dibujar algo un poco más grosero, digamos. Lápiz. Supónganse que arrancamos de acá y empezamos a recorrer esta curva en sentido antihorario, ¿no? Vamos recorriendo, vamos recorriendo, vamos recorriendo, hasta que llegamos al mismo punto. Pero ¿qué pasa? En realidad nuestra frontera también está demarcada por esta otra curva. Entonces cuando llegamos a este punto, entramos por acá y empezamos a recorrer ya en el otro sentido, de tal forma de que cuando lleguemos a este punto, o un infinitésimo antes de este punto, sin llegar a ese punto, podamos volver a conectar con el punto de partida, digamos, sin haber pasado 2 veces, digamos. Imagínense que nos separamos, así esto queda un poco mejor, así, nos separamos ahí un infinitésimo. Entonces, es como que no estamos pasando 2 veces por el mismo punto. Por eso es que esta curva la recorremos en un sentido y cuando ya pasamos a la otra, la recorremos en el otro sentido. Y las circulaciones a través de esta recta, o este segmentito de recta que terminó quedando acá, una la recorro en un sentido y la otra en el otro, entonces me terminan cancelando las circulaciones. En realidad este segmento se termina cancelando porque en definitiva en realidad son el mismo segmento. El O sea que la mismo con sentido circulación, contrario, entonces. claro, pero de sentido contrario, exactamente. Entonces se me cancelarían y... borrador. Y quedan las dos curvas como independientes, ponele. Entonces nos quedan las dos curvas en forma independiente, exactamente. Nos queda esta por un lado y esta por el otro. Lo mismo nos va a suceder acá. Acá justo en este caso, bueno, hay un puntito ahí en el cual las dos curvas se tocan, pero imagínense igual este otro caso en el que las curvas ni siquiera se tocan. Pero aún así, uno piensa, para aplicar el teorema de Green, que se aplica justamente en la curva frontera de un recinto, en este caso, como tengo un hueco, es un recinto simple, que no es simplemente conexo, voy a tener que aplicar esto, es decir, subdividir en dos circulaciones distintas a través de las dos curvas que delimitan la frontera, ¿no? Pero ahí la sumatoria sería uno positivo y uno negativo, ¿no? Claro, acá hay un detalle. Ah, Yo acá lo marqué como una suma, porque se supone que una circulación es la suma de las diferentes circulaciones por las diferentes curvas fronteras. Lo único que hice acá, para definir que estoy recorriendo esta curva en sentido antihorario y esta otra en sentido horario, es simplemente acá. Aclararlo acá. En definitiva, que no sé si lo pongo más adelante, al después yo decir que, bueno, después para calcularlo, lo voy a calcular como que lo estuviera recorriendo en sentido antihorario, pero le cambio el signo acá adelante. O sea que esto que escribí acá es exactamente lo mismo que esto, cambiado de signo, ¿no? Que igualmente, ahora que lo veo, en realidad es esta de acá, que es en la curva C2, que le cambié el signo y después lo pasé para el otro lado de la igualdad. Por eso me volvió a quedar positivo en este caso. No sé si se entendió eso. Sí, sí, estaba negativo Es de este decir, lado y lo pasaste al claro, otro. este lo pongo como recorriendo en sentido antihorario. Si lo pongo recorriendo en sentido antihorario, este me cambia de signo. Esto ya no va más, me cambia de signo. Como está negativo, bueno, me pasó positivo para el otro lado de la igualdad y este que estaba positivo me pasa negativo, que en realidad es este que puse acá.
Bueno, y el teorema de Green lo que plantea es esto. O sea, me iguala una circulación con una integral doble en un recinto D. El recinto D, obviamente, está definido por las fronteras de la curva frontera, que puede llegar a ser una única curva, o en este caso tenemos dos curvas, que a su vez me delimitan un recinto que no es simplemente conexo. Entonces, en definitiva, lo que hacen estos teoremas es calcular una cosa a través de otra integral completamente diferente. Es decir, estamos calculando una circulación a través de una integral doble en un recinto D, a través de una superficie. Y lo que plantea es que esta igualdad se cumple cuando se integra en este recinto D, pero integrando esta diferencia de derivadas, ¿no? La de f2 respecto de x menos la de f1 respecto de y. Y esto es así siempre. Esto es el teorema de Green. Esto que está acá es el teorema de Green. Directamente. Ahora, ¿qué pasa? En el ejercicio nos pide calcular la circulación a través de C2, no a través del recinto D, a través de C2. El problema es que el recinto que me encierra C2 tiene un huequito acá en 0, 0. Porque no está directamente, el campo vectorial no está definido en 0, 0. Entonces ahí es donde viene el problema y donde en general todos los ejercicios de parciales que vayan a ver que se aplique el teorema de Green, siempre va a suceder esto. Va a tener algún huequito, algo de eso, y no se va a poder aplicar directamente, porque yo no puedo integrar el campo vectorial en ese punto 0, 0, porque no está definido directamente. Entonces, para calcular esto, es que yo hago todo este otro planteo, un poco más amplio. Nos dan, además, como dato, la circulación del campo vectorial a través de la curva C1, que nos dicen directamente cuánto vale, en este caso 7pi. Entonces yo conozco, esto lo tengo como dato, esto es lo que tengo que calcular, y para obtener este otro término de esta ecuación, es que voy a tener que aplicar Green. Siempre en estos ejercicios sucede exactamente lo mismo. Y por eso es que, en definitiva, yo termino calculando Green en este recinto D, para después indirectamente sacar la circulación a través de esta curva C2. Y Bueno, ahí arriba que habías sí. calculado A y B, eso. Ah, perdón, esto de acá es para graficar la elipse. Ah, ok, ok. Esta ecuación, como ven, siempre en la ecuación de la circunferencia, esto me queda x al cuadrado y al cuadrado. Yo de alguna forma puedo sacar algún factor común y siempre lo puedo pasar para el otro lado. Entonces, en la ecuación de una circunferencia, esto siempre me queda sin ningún coeficiente adelante, ¿no? Pero en la elipse yo no puedo hacer eso. Entonces lo que hago es igualar a 1. Entonces siempre pasás el término independiente lo pasás dividiendo, de tal forma de que acá abajo me queden cuáles van a ser los semiejes de la elipse. Que eso es lo que hice acá. Pasé dividiendo el 36, entonces me quedó, bueno, acá se me simplifica el 9 con el 36, me queda 4. Entonces tengo los semiejes, me quedan acá abajo. Esto sería a al cuadrado y b al cuadrado. Esto lo hice simplemente para graficar la elipse. Y esto creo que les comenté algo la otra vez, que
cuando tienen una integral doble, por ejemplo, acá de un recinto, y esta función vale 1, en realidad lo que están calculando es el área de ese recinto. Imagínense que acá yo saco este 5 afuera de la integral porque es una constante, y en definitiva acá me sigue quedando un campo que es 1. Un campo escalar que es 1. Entonces cuando integro en este caso estoy hallando el área del recinto D. Yo acá en este ejercicio no me puse a resolver las integrales de la forma que habíamos hecho la clase pasada, por ejemplo. Dividir este recinto en diferentes zonas y que uno va atravesando esas zonas para hacer la integral doble. En este caso, como yo ya sé que estoy calculando el área, directamente aplico las fórmulas del área, tanto de la elipse como de la circunferencia. Si yo, en este caso, me pusiera a hacer la integral doble para obtener el área, tendría que dividir en varios recintos. No sé si... inclusive así estaría bastante complicado, bastante jodido, porque este recinto lo atravieso varias veces en esta zona. Atravieso esta curva, después atravieso esta, y después atravieso esta, y después de vuelta esta. Entonces ni siquiera así lo podría hacer. Tendría que ver si con un cambio de variables, un cambio de coordenadas, lo puedo llegar a hacer con otras coordenadas. Pero yo igualmente les había dicho que en estos casos, cuando estoy calculando áreas, si ustedes conocen la figura geométrica y conocen el área, simplemente tienen que justificar de que cuando hacen una integral doble en un recinto y este valor es 1, en realidad estoy calculando el área. Se justifica de esa forma. Al calcular el área, puedo aplicar directamente la fórmula del área que yo conozco, del área geométrica. Que bueno, es lo que hice acá, el cálculo del área del recinto. Que obviamente es la diferencia entre la elipse y la circunferencia. Acá está la fórmula del área de la elipse. Bueno, acá está, calculé el área de la circunferencia y ahí hice la diferencia, simplemente que me dio este valor. Es decir, que el área del recinto D es 8pi, pero acuérdense que yo había sacado este afuera de la integral, así que es por 8, por 5, perdón, 5 por 8pi, que es este valor que puse acá, es decir, 40pi. Es decir, que por Green terminé sacando la circulación a través de esa curva, que en este caso es una curva que está compuesta por las dos curvas, ¿no? Por C1 y C2, que es la frontera del recinto D, a través de Green, y me dio 40pi en este caso. O sea que hasta este paso yo calculé esto que está acá. Esto otro que está acá me lo habían dado como dato. 7pi. De esa forma, indirectamente, calculo lo que me pedía el ejercicio, que es la circulación de F a través de C2. Pero bueno, en el problema él me lo pide en forma positiva. Así que por eso yo en ese momento había cambiado esto a positivo y le cambié el signo. Que es lo que hice en este paso de acá. Entonces, tenía que el dato que me habían dado de la circulación a través de C1 es 7pi, y la circulación a través de la curva C completa, por decirlo de alguna forma, la frontera del recinto D, ese que me armé, es 40pi, pero bueno, como pasé para el otro lado de la igualdad, me cambió de signo. Así que la circulación en sentido antihorario, o sea, en sentido positivo, me quedó menos 33pi, en definitiva. ¿Puede quedar negativo o negativo quedó porque por todos los traspasos que hiciste? La circulación puede ser tanto positiva como negativa. Ah, ok. Y justamente cambia de signo si yo recorro la curva en un sentido o en otro. Es decir, que si yo acá quisiera calcular el sentido en el sentido horario,
En realidad me va a dar 33pi positivo. En el sentido teorario me da menos 33pi. No asocien directamente, nosotros acá estamos calculando, al decir el sentido antihorario, lo estamos calculando en el sentido positivo, pero me dio negativo. O sea, no lo asocien directamente a que si esto lo estoy calculando en el sentido positivo, me tiene que dar positivo. Me puede dar de cualquiera de los dos signos. Lo que sí es que si lo recorro en el otro sentido, me da exactamente el mismo valor absoluto, pero con signo opuesto. ¿Hasta acá? Matías, Sí. como pasando el limpio. Sí. Entonces, el teorema de Green lo que va a hacer es integrar o vincular un integral doble sobre Sí. una región D con un integral doble sobre una curva cerrada, o sea, con su frontera, Ojo que básicamente. esto no es una integral doble, es una integral simple, en realidad una circulación. Sí, una circulación. Ujú. Porque, bueno, lo que me acuerdo de la clase que tuvimos con el profesor es Sí, que justamente lo que nos menciona es eso, digamos, básicamente lo que enuncia el teorema de Green es la vinculación de un integral doble de una región D con una integral doble sobre una curva cerrada, o sea, sobre su frontera. exactamente. Exactamente. Esta curva C que yo llamé es la frontera de este recinto D, que a su vez está conformada por dos curvas, si se quiere. Ujú, Pero uno la puede pensar como una única curva que está recorrida acá en este sentido que yo marco. claro, Y se una curva cierra. suave. Ajá. Una curva suave, sí. Bien. Y ahora todo lo que, digamos, todo lo que estuvimos viendo, básicamente eso es green, digamos, Green. green. Bueno, sí, hasta acá va. Después tenemos que ponernos más con los ejercicios. Después, igual vos este archivo lo subís, sí, Sí, como sí. siempre. Subo todo como siempre. Sí, sí. Bueno, Eso seguro. Em, bueno, no sé, Cintia, no sé si quedó algo medio en el tintero. No, 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 todo claro, sí. Bien. Bueno, en el 22. Bueno, de vuelta, tenemos un campo vectorial, en este caso pertenece a C1, para todo su dominio. No nos dan cuál es el campo vectorial, pero sí nos dicen el rotor de ese campo vectorial. Y nos piden calcular la circulación eh, a lo largo de un arco de curva, que está dado por esta expresión, sabiendo que la circulación por el segmento que va desde este punto hasta este punto es igual a 16 tercios, a un cierto valor. Bueno, acá pasé en limpio un poco eso. Y lo importante acá es, de nuevo, intentar graficar, por un lado, el arco de curva del que nos hablan acá, y este segmentito, ¿no? Que va desde este punto a este otro punto. Acá hay un detalle interesante, que es que si se fijan, que en realidad estas curvas son planas. Esta curva es plana y por otro lado, obviamente, el segmento está incluido en ese mismo plano. Porque si se fijan acá, eh, todos los valores de x son 0, en este caso. A ver si lo grafiqué. Bien, acá está. Entonces yo hice un grafiquito ya directamente en el plano IZ.
Fíjense que el segmento del que nos hablan por un lado es el que va desde -2, 0 a 2, 0, ya si dejamos de lado, ¿no?, la x. Entonces tenemos -2, 0 a 2, 0. Es importante acá también el sentido en el que nos dicen el segmento, que tiene un inicio bien específico, que es este punto, y un final bien específico, que es este otro punto. Es decir, que este segmento, el sentido de la circulación, ya está dado. Va desde izquierda a derecha, en este caso. Ahora lo que hay que ver es qué es esta otra curva que nos dan acá. No sé, ¿qué se les ocurre? Esta curva que está acá. Las componentes y están dadas por 2 coseno de u y las componentes z, 2 seno de u. Bueno, entre 0 y pi, ¿no? Está aclarado acá también. Estoy pensando. Sí, sí. Se los hago pensar ahora para que después ya también medio que se lo dejen anotadito por ahí, porque siempre que les aparezca algo así es siempre lo mismo. Estoy media colgada, pero no, si estuviera al cuadrado se haría 1, ¿no? ¿Se hace factor común o no? Estoy diciendo cualquiera. Lo que tienen que pensar es que, bueno, esta curva está parametrizada, ¿no? Por un lado. Está parametrizada a través de este parámetro u que va desde 0 a pi. Y piensen en el primer punto de este intervalo, digamos, ¿no? Cuando u vale 0. Cuando u vale 0, esta componente, ¿cuánto vale? ¿1 o no? Ahí, perdón. Coseno de 0, 1. Por 2, 2. ¿No? Sí. Bien. ¿Y esta otra componente? Cuando u vale 0, ¿no? Esta otra componente. Seno de 0, 0, ¿no? 0, 0. O sea 0. que cuando u vale 0, esta componente vale 2 y esta componente vale 0, bueno, la componente x, como dijimos, siempre vale 0. O sea que cuando u vale 0, el punto que obtengo es justamente el 0, 2, 0. Y cuando u vale pi, ya cuando terminamos de recorrer la curva en este intervalo, ¿no? Entre 0 y pi. Cuando llegamos al otro extremo de ese arco de curva, cuando vale pi, este componente ¿cuánto vale? Coseno de pi. Menos 1, ¿no? ¿Sí? Sí, Claro, coseno de pi menos 1, entonces esta componente vale menos 2. Y de vuelta, seno de pi vuelve a ser 0, o sea que esta componente vuelve a valer 0.
O sea que sea cual sea la curva, el inicio de esa curva va desde este mismo punto B que habíamos marcado hasta el punto A anterior. Estos dos puntos que nos dieron al principio. Es decir que el arco de esa curva va desde B hasta A y el segmento que nos dieron va desde A hasta B, en este caso. ¿No? Acá está el punto 0, 2, 0 y acá está el punto 0, menos 2, 0. Igual la X, como dijimos, esto está en el plano, o sea que la X vale 0, está todo exactamente en el plano X, perdón, en el plano YZ. Es decir, que este arco, sea la curva que sea, va en este sentido. Y después se cierra con este segmento en este otro sentido. Y esta curva en realidad no es ni más ni menos que un arco de circunferencia. Si ustedes se acuerdan cómo se define el seno y el coseno, con la circunferencia unitaria, no son ni más ni menos que las componentes acá. Vamos a hacerlo con XY, que es lo más habitual. Por ejemplo, en este punto, un segmentito es el seno y el otro es el coseno. Ahí, punto. Por ejemplo, para este puntito de acá, ¿cuál es el seno y cuál es el coseno? A ver si se acuerdan. Este segmento, o sea, El esta seno con distancia la que va X. ¿Cómo? El seno respecto de X. En realidad, el coseno respecto de X. Ah, Porque el ángulo se mide desde acá, a ver si logro dibujar una flecha. Que más o menos, no, cualquier cosa. El ángulo es este de acá, ¿no? Este chiquito de acá. El ángulo se mide así. ¿No? En este sentido. sí. Entonces, el seno, acuérdense que siempre es el opuesto Ah, al Cateto ángulo. opuesto sobre la sobre. hipotenusa, claro. Claro, Sí. exactamente. El seno es este, el seno se mide en Y y el El coseno y se el mide en X. coseno, claro. Que no es ni más ni menos que lo mismo que está acá. El coseno, que en este caso, bueno, está medido en el eje Y, y el seno en el eje Z en este caso, pero de vuelta, está medido en este sentido. Lo dibujamos así. Con la única diferencia de que para definir el seno y el coseno se utiliza una circunferencia unitaria, es decir, de radio 1. O sea, este valor que está acá es 1. Pero acá está multiplicado por 2. Es decir, que en realidad este arco de circunferencia tiene radio 2, simplemente porque está multiplicado por 2. Entonces Claro, siempre que vean así, en este orden, coseno y seno, es un arco de circunferencia. Con el radio que te indica este coeficiente de acá. ¿Ok? bien, para tomar nota. Tomen nota. Pero bueno, surge de ahí, lo pueden pensar de esta forma, por lo menos. Entonces, en definitiva, esto es un arco de circunferencia que se recorre así y un segmento que se recorre así. Y el sentido de este recorrido de arco de circunferencia me lo dice justamente esto, esta fórmula, que va desde 0 a pi. Cuando u vale 0, arranca en el punto B, y cuando u vale pi, termina en el punto A. Simplemente así. Simplemente eso me indica el sentido de recorrido de esta curva. Pero bueno, ¿qué nos pedía el problema? La circulación a lo largo del arco de esa curva. No nos piden la circulación alrededor de toda la curva completa, cerrada.
Sin embargo, nosotros vamos a calcular la circulación a lo largo de toda la curva completa cerrada para poder aplicar el teorema de Stokes, que sí o sí es una circulación a lo largo de una curva cerrada. ¿Por qué? Porque me define una superficie. En este caso es la superficie de este pedazo de disco, de esta mitad de disco, digamos. Y nuevamente, al darnos el dato de la circulación en este segmento, de nuevo vamos a tener que plantear una suma de circulaciones. Tenemos la circulación a lo largo de toda la curva cerrada, que va a estar dada por la circulación a lo largo del arco BA, más la circulación a lo largo del segmento AB. Y este valor es el que nos dan como dato, 16 tercios, que era el que nos daban como dato al principio, que también lo anoté por acá. Entonces vamos a tener este dato, esta va a ser nuestra incógnita, y esto es lo que vamos a calcular por el teorema de Stokes. Que bueno, acá lo planteé en la misma ecuación, pero esto es el teorema de Stokes. Es decir, la circulación de un campo vectorial en una curva cerrada va a ser igual al rotor de ese campo vectorial pero a través de esa superficie. Que acá también es importante que si esto se analiza en sentido antihorario esté bien claro, marcado cuál es la cara positiva de esa superficie. Denme un segundo que voy a conectar la compu que se me está quedando sin batería. Bueno. Ahí está. Y esos datos, Matías, 6pi, bueno, el 16 tercios lo dio el ejercicio. Y El eso 16 tercios lo dio el ejercicio. Y este lo vamos a calcular ahora. Este lo vamos a calcular ahora. Con el teorema de Stokes, en este caso. Si se fijan, hay una semejanza entre el teorema de Green y el de Stokes. En realidad el teorema de Green es un caso particular de este teorema de Stokes. En realidad los tres teoremas derivan de un único teorema, ¿no? General. Sí, el teorema de Gauss Sí, sí, yo más también amplio, inclusive. teorema de la divergencia de El Gauss. teorema de la divergencia de Gauss, sí. Sí, pero había leído que en realidad se daban por separados porque eran, digamos, diferentes, pero derivaban todo un mismo teorema general del análisis matemático, Sí, del cálculo. exactamente. Por eso, el teorema de Green es como un caso muy particular, después se va ampliando al teorema de Stokes, y el más amplio de todos es el teorema de Gauss. Em, bueno, acá la salvedad que hay que hacer, vamos a hacer otro dibujito por acá. No, me queda al revés. Ahí. Supongamos que tenemos, no me va a quedar, va a aparecer una superficie plana y no una superficie. En el teorema de Green teníamos
curvas y superficies que estaban en el plano. Justo en este caso, esta superficie también está en un plano, pero el campo vectorial y todo está definido en 3 variables. Es decir, que en realidad yo esto lo podría generalizar a una superficie cualquiera que esté inclinada inclusive, pero a la cual yo le tengo que definir la cara positiva, que en este caso, por ejemplo, la defino saliente desde esta superficie. Y al definir esto de esta forma, con la cara saliente así, la curva la tengo que recorrer en este sentido. Este va a ser mi sentido positivo de curva. Bastante feo. Vamos a ponerlo por acá. Este va a ser mi sentido positivo de curva y esta va a ser mi cara positiva. Si yo recorro en el otro sentido, mi cara positiva tiene el vector normal hacia el otro lado, ¿no? Esto que dibujé acá es el vector normal. Y esto tanto para cuando apliquen teorema de Stokes como para cuando apliquen teorema de Gauss, dibújenlo en el grafiquito. ¿Cuál es la cara positiva? Porque eso ya me indica en qué sentido tengo que recorrer la curva para poder considerarla como positiva también. Es decir, que en este caso yo estoy recorriendo así, mi vector normal es saliente a este plano, es decir, tiene el sentido positivo en el mismo sentido positivo del eje X, que está saliente acá en este dibujo. Acá se dio la casualidad de que justo esta superficie me coincide, o sea, está incluida en el plano YZ, pero puede no suceder eso. Entonces tiene que haber una correlación entre esto y esto, que para que les quede claro tanto a ustedes como a quien corrige, en este caso a Andrea, hagan un dibujito como este, marcando cuál es la cara positiva y por lo tanto cuál es el sentido de circulación que se está considerando al calcular esto. Bueno, en definitiva, al aplicar acá el teorema de Stokes, estamos calculando una integral doble del rotor de f respecto de un diferencial de superficie, que el diferencial de superficie en este caso está definido por esta expresión de acá. Este planteo de acá no es ni más ni menos que el cálculo de un flujo. Recuerden que el rotor de un campo vectorial es a su vez otro campo vectorial, porque surgía de la multiplicación vectorial del operador nabla y el campo vectorial. O sea que me da como resultado otro campo vectorial. Así que en definitiva, esto que yo escribí acá es el cálculo de un flujo, que también les pueden llegar a pedir individualmente. Calcule el flujo de tal campo vectorial a través de tal superficie, y ustedes van a tener que plantear esto directamente. Acá estamos calculando una circulación a través del cálculo de un flujo a través de una superficie. Es medio enredado, pero con práctica le van a agarrar la mano. No sé si se entendió hasta acá, hasta este paso. Sí, en parte sí. Sí. ¿Sí? Ok. Esto me quedó acá. Bueno, y para plantear este diferencial de superficie, tienen que usar esta fórmula. Esta fórmula, al tener el S'(x) dividiendo, me indica que yo estoy proyectando esta superficie en el plano YZ, de tal forma de que acá me queden justamente esos dos diferenciales, el diferencial de Y y el diferencial de Z.
Esto de acá Perdón. no es ni más ni menos que el vector normal. Esta expresión de acá no es ni más ni menos que el vector normal. Sí, me No iba. Sí, no entendí de dónde salió ese prima o es propio de la fórmula. Esto está deducido en el apunte de Andrea de integrales de flujo. Ah, ok, ok. Que en definitiva, como les decía, esto no es ni más ni menos que el vector normal a esa superficie. Que en este caso es fácil de sacar porque justamente esta superficie está incluida en el IZ. Y el vector normal, como les dije, es el vector normal, el versor normal, perdón, es un versor que es saliente acá en este plano. Entonces, 0, 1, 1. En realidad, en este caso, Ah, el eje que me quedó saliente acá en este dibujo es el X. ah, ok, ok. Así que va a ser el 1, 0, 0 en este caso. Saliente, como puse acá, saliente del IZ. Pero si no, bueno, tienen que tener una expresión de esta superficie para poder obtener el vector normal de esa superficie, el versor normal de esa superficie. Y esto no es ni más ni menos que, de vuelta, al haber proyectado hacia el plano IZ. Si ustedes proyectan la superficie que esté en cualquier posición en otros planos, van a cambiar estas expresiones. Esto va, acá si yo proyecto, por ejemplo, si tuviera una superficie que tengo que proyectar al plano XY, acá me va a quedar el diferencial de X, el diferencial de Y, y acá el S' va a ser respecto de Z. Y así con el otro, con la proyección, por ejemplo, al otro plano, al plano ZX, por ejemplo. Pero para ese caso, bueno, van a tener que tener una expresión de la superficie para poder hacer las derivadas parciales, etcétera, que sean necesarias, y tener, bueno, cuál es la expresión de esto para poder obtener el versor normal. En este caso, no necesito ninguna expresión ni nada, porque, bueno, como esta es una superficie plana que está incluida en el plano IZ, directamente este es mi versor normal. Así que al tener el versor normal y el rotor, que nos habían dado de dato, que está por acá, 3, 1, 2, i, simplemente me queda la integral doble de, bueno, la multiplicación escalar de estos dos vectores, ¿no? Que bueno, si empiezan a multiplicar acá, ven que la única componente que me queda es 3 por 1, que es 3, y estas se hacen 0, que es el 3 este que saqué acá afuera. Ahora, en una integral doble, que es lo que me termina quedando, esta integral de flujo se me termina convirtiendo en esta integral doble, de nuevo tengo que ver los límites de integración, tanto respecto de z como respecto de y. Y acá pasamos un poco a lo que habíamos visto en la otra unidad de integrales dobles. Yo voy a recorrer en este sentido primero, entonces mi primer límite es este segmentito, y mi siguiente límite es este arco. Este segmento está dado en realidad por z igual a 0, que es este primer límite que pongo acá. Y este otro límite es el arco de circunferencia que había visto, que yo lo escribí acá de esta forma. Ahí. ¿Cómo llegarían a esto? ¿Cómo llegarían a esta expresión? Yo acá lo puse medio que lo saqué de la galera, pero ¿cómo llegarían a esta expresión para el arco de la circunferencia? Y según eso, y si no me equivoco, z cuadrado más i cuadrado igual a 4. Sí, A perfecto. 2 al cuadrado. A 2 al cuadrado. O sea que en definitiva lo que dice, esto es
esta componente de acá es y esta componente de acá es z. Si yo la elevo al cuadrado y la sumo, de ahí saco esa expresión de la circunferencia, en realidad. Claro, y el radio del cuadrado que es 2. Exactamente. Y ahí están los Entonces, puntos menos 2 y fíjense que 2. acá me quedaría, si yo hago y al cuadrado, me queda 2 al cuadrado por el coseno cuadrado de u, después lo sumo a z al cuadrado. Cuando lo sumo a z al cuadrado, me queda 2 al cuadrado por el seno cuadrado de u. Saco factor común, 2 al cuadrado, que es 4, y me queda 4 por coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Y por eso es que el seno cuadrado y coseno cuadrado desaparecen. Entonces me quedaría y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Y de ahí despejé esto. Que bueno, también lo pueden también deducir como si esto ya se habían deducido que era el arco de una circunferencia, saben que una circunferencia tiene como expresión, ¿no? Las variables al cuadrado sumadas igual al radio al cuadrado. Esta circunferencia es de radio 2, así que es 2 al cuadrado, que es 4. Y simplemente despejé la z de acá para que me quede el arco positivo, en este caso. Por eso que esta integral me va a variar entre 0 y 4 menos y al cuadrado, todo eso raíz cuadrada. Así que en definitiva, cuando hago esta integral, me queda z entre estos dos límites, que va a ser esto menos 0, es decir, me queda directamente esta expresión, que es la que después voy a integrar respecto de y. Y una vez que yo ya hice esta variación, en realidad es como que proyecté hacia el eje y, y en el eje y los límites van a ser entre menos 2 y 2 directamente. Que es lo que puse acá, menos 2 y 2. Así que cuando resuelva esta integral, que esto, acuérdense que cuando resuelven estas integrales así medias extrañas, el resultado, o sea, la primitiva de esa integral, la pueden sacar directamente de las tablas de integrales. Que fue lo que hice acá, saqué esto de la tabla integral y me varía entre menos 2 y 2. Y bueno, hice simplemente las cuentas, que si no están mal hechas, esto me tendría que quedar, bueno, como resultado 6pi, como resultado final 6pi. ¿Y 6pi es el resultado del arco o de toda la circunferencia? No, es el resultado de la circulación de toda esta curva, que está formada por el arco, por este pedazo de arco, y este segmento. Ah, ok, ok. Eso es 6pi. O sea, es el resultado de esta circulación. Es decir, la circulación alrededor de toda la curva cerrada. Que es esto que puse acá. Por eso les puse 6pi acá. Esto es esto mismo. Ahora yo tengo que obtener esto, entonces lo que hago es pasar esto restando para obtener la circulación en el arco solamente, que es lo que me pedía el ejercicio. Que en definitiva es lo que puse acá. Que bueno, no hice ninguna cuenta porque esto depende de 6pi y esto es una fracción. O sea que la circulación en el arco BA es 6pi menos 16 tercios. Simplemente despejándolo de esta otra ecuación. ¿Hasta ahí? ¿Cómo venimos? Bien, bien, bien. ¿Sí? Sí. Por ahí yo Son soy. varias cosas Sí, yo por que Sí, ahí te sí, pueden muchas veces. surgir en un sí. ejercicio. Yo me voy anotando todas esas cositas porque como son detalles importantes para tener en cuenta, ¿no? Sí. Yo no me hubiera dado Ahora, cuenta de sacar del seno y del coseno, despejar z igual a raíz de. Eso no sé si me hubiera dado cuenta sola. Sí, si no, la otra opción es acordarse de cómo es la fórmula de una circunferencia. Una vez que te das cuenta de que esto es un arco de circunferencia,
podés hacer o ese camino que hice yo, o decir, bueno, una circunferencia tiene esta fórmula, el arco positivo en este caso va a estar dado despejando la X y tomando la raíz positiva, ¿no? Despejando la Z, perdón, no la X. ¿Ok? Ok. Sí. Bien. Bueno, me voy a Matías, robar. ¿me podés, yo lo tengo anotado, pero Sí, en este momento no lo encuentro y tengo después miedo de no encontrarlo. ¿Me puedes repetir la dirección de correo tuya ahí la copio en el chat. en el chat? Bueno, Sí, ahí la copio en el chat. Dame un segundito. Ahí está. perfecto, gracias. Bueno. A ver. No sé si mostrar mostrar el 32. 32 tenía sus detalles. Bueno, acá en el archivo de Andrea igual no está escrita el problema, pero me agarré acá la hojita para leerlo. Dice, calcula el flujo de un campo vectorial que, a ver si está anotado por acá. Bueno, no lo veo. Y yo no lo anoté por acá tampoco. Bueno, no lo veo anotado, pero si lo tienen a mano, igual se lo leo. Un campo vectorial que está definido por, la primera componente es G, que depende de Y y de Z, la segunda componente es una H, que depende de X y de Z, y la tercera componente es 3X al cuadrado, a través de una superficie abierta de ecuación 5 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado, con Z mayor o igual a 1. Y se suponga F pertenece a clase C1, y bueno, indique la orientación del vector de versor normal para esa superficie. Entonces, bueno, para este caso vamos a aplicar, como estamos hablando de un cuerpo, vamos a terminar aplicando el teorema de Gauss directamente. Y el teorema de Gauss lo que iguala, que es lo que está escrito acá, es una integral de superficie, la iguala con una integral eh, de volumen en este caso. Pero bueno, acá Andrea ya directamente puso el 0, pero esto que puso 0 acá en realidad es la divergencia de ese campo vectorial. Divergencia de F, en este caso. Entonces, bueno, lo que iguala es esto, ¿no? El flujo, para calcular el flujo, lo calcula con una integral triple, o sea, una integral de volumen, de la divergencia de F. Esto básicamente es lo que hace el teorema de Gauss. Y acá aclara en el ejercicio que se indique la orientación. Si el ejercicio no lo aclara, indique la orientación igual, siempre.
Fíjense que acá Andrea pone todos los versores normales de estas superficies, tanto de la S1 como de la S2. Los marca así, y ahí queda bien clarito cuál es la orientación positiva que se está adoptando para esa superficie. Bueno, el ejercicio nos pide calcular el flujo a través de esta superficie abierta, pero con una superficie abierta yo no formo un volumen. Es decir que en principio yo no puedo aplicar el teorema de Gauss para una superficie abierta, yo lo tengo que cerrar a ese volumen. El otro versor normal que ella dibuja acá medio inclinado es el versor normal de esta otra superficie que no es plana, ¿no? Tiene una forma que está dada por la expresión que da ahí en el problema, que es 5 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Es esta expresión que está acá, ¿no? Y por otro lado, ahí en el problema habla de z mayor o igual a 1. Es decir que en realidad este plano, esta rodaja que se le hace a esta otra superficie está en el plano z igual a 1, ¿no? De ahí para arriba. Que bueno, es esta superficie que ya pone acá, z igual a 1 directamente. Entonces, de vuelta, en estos tipos de ejercicios siempre van a tener que subdividir en diferentes componentes, digamos, el flujo total. Así como en la circulación, en los otros dos teoremas, los subdividían en circulaciones de distintos segmentos o distintos trozos de curva, para este caso van a tener que dividir el cuerpo en las distintas superficies que hacen de frontera. Y casi siempre es así, o diría que siempre, si me arriesgo un poco más. ¿Y qué más aclara el problema? No, por ahora acá no aclara más nada. Entonces vamos a tener que calcular un flujo directamente aplicando la fórmula de flujo y el otro aplicando la fórmula de la divergencia. Que bueno, si obtienen la divergencia del campo vectorial, ¿cuánto les da? Esto que marqué acá, ¿no? Da 0, que fue lo que puso acá Andrea directamente. ¿Se acuerdan cómo era la divergencia? Parece que era la diagonal de esa. Yo no sé si ya la borré. No, quedó acá anotada. Es la diagonal del jacobiano, ¿no? Es F1 respecto de X, F2 respecto de Y, F3 respecto de Z, todos sumados, ¿no? Y acá volvemos a lo mismo. ¿Por qué 0? Porque la primera componente no depende de X, o sea que la derivada de la primera componente es 0. La segunda componente es una expresión que, a pesar de que la desconocemos, no depende de Y, así que también es 0. Y la tercera componente es 3x al cuadrado, que como la tengo que derivar respecto de z, tampoco depende de z, así que también es 0. Entonces, al sumar todo eso, esto es 0. Por eso es que este valor de acá es directamente 0, que es el que nosotros calculamos a través del teorema de Gauss. Que en este caso resultó ser muy fácil porque, bueno, justo la divergencia me dio 0. Puede ser que la divergencia me dé un número o me dé alguna otra expresión, y entonces va a haber que hacer la integral triple de esa expresión. ¿Ok? Sí. Bien. Después, por otro lado, vamos a tener que calcular el flujo a través de la superficie C1, en realidad, que va a ser más fácil que calcular, más fácil e inclusive a veces es imposible calcular, o se complica demasiado, ¿sí? Calcular el flujo que nos piden acá directamente, porque acá nos piden el flujo a través de la superficie abierta, esta, directamente. Acá nosotros lo que vamos a hacer es calcularlo por diferencia esto. Entonces no nos vamos a meter con esta expresión que es bastante compleja. Directamente vamos a calcular el flujo a través de S1, que es más fácil, que es lo que plantea Andrea acá.
Estoy tratando de recordar por qué anoté estas cosas acá gigantes. Bueno, sí, acá había anotado el versor normal, y después lo que hice acá es la multiplicación de este versor normal por el campo vectorial, ¿no? Que me queda directamente menos 3x al cuadrado, que es esto que está acá. O sea que Andrea acá no lo anotó, pero bueno, yo primero hago esta multiplicación de f por el versor normal. Bueno, acá Andrea lo llamó u, yo lo llamé n, no sé por qué, pero bueno. O no sé si esto es una n o una u. Se me confunde, pero bueno, supongamos que es la n. Esta multiplicación es menos 3x al cuadrado, porque multiplicaba este versor por el campo vectorial, o sea que 0 por la primera componente 0, más 0 por la segunda componente 0, menos 1 por 3x al cuadrado. Y a su vez, para facilitar, hago el cambio de variable. Mejor dicho, el cambio de coordenadas, ¿no? Y a la x pasa a ser ρ por coseno de tita. ¿Por qué? Porque, bueno, esto en definitiva es un cuarto de circunferencia, ¿no? Y la superficie es ese cuarto de disco. Así que, bueno, va a haber que encontrar los límites de eso. Y bueno, y acá noté a lo último el jacobiano, ¿no? De pasaje, de cambio de coordenadas. Que bueno, es lo que pongo acá. Va, lo que puso Andrea acá. Vamos a ver los límites. Vamos a ver los límites. Para ver los límites, tienen que ver entre qué varía el radio, o la variable que me indica el radio, y el ángulo. El ángulo es sencillo, porque va, este disco, si uno lo proyecta en el plano XY, va desde 0 a pi, perdón, hasta 2pi. 2pi. ¿Por qué hasta 2pi? A ver. No, hay un error de interpretación mío del dibujo. Acá el dibujo en realidad está hecho para el primer octante, por eso es que no considera otra superficie, porque es el cascarón este, el paraboloide este, y la superficie de tapa. En realidad, cuando esto lo dibujan en XY, y hago la proyección es esta circunferencia de acá, ¿no? Que es esta que está acá. Pero completa, ¿no? En todo el espacio, ¿no? Entonces tenés como techito acá esta superficie, el paraboloide, y como tapa el plano z igual a 1. Por eso es que tita varía entre 0 y 2pi. Vamos a escribir acá x e y. Entre 0 y 2pi. Y después, para obtener entre qué varía ρ, entre qué y qué varía ρ, va a variar entre 0 y la intersección de esta superficie con el plano z igual a 1,
que es lo que plantea Andrea acá. Esta intersección, si hacen z igual a 1 y hacen los pasajes, 5 menos 1 es 4, entonces nos queda una circunferencia de radio 2. O sea que el radio acá es 2. Y por eso es que ρ varía entre 0 y 2. Finalmente, tenemos, bueno, la multiplicación escalar entre el campo vectorial y el versor normal, que es esta expresión al cuadrado por menos 3 por el jacobiano, que era ρ, que lo había anotado por acá. Y ahí, bueno, además de haber planteado una integral de flujo, hicimos acá para la integral doble, hicimos ese cambio de coordenadas. Entonces, en definitiva, nos queda ρ al cubo. Este 3 sale afuera también, igual que el menos. Y el coseno cuadrado de θ ya pasa al siguiente tramo de integral. Esta, por un lado, es la integral de ρ al cubo entre 0 y 2. Nos da... El 0 nos va a dar 0, y 2 a la cuarta es 16 cuartos. Nos queda 4, que de vuelta es una constante que sale afuera. Y después, en definitiva, nos queda la integral de coseno al cuadrado. Que de nuevo, esta expresión de acá sale de tabla de integrales. Esta es la integral, la primitiva de coseno al cuadrado, de θ, que va a variar entre 0 y 2π. Y bueno, en definitiva, este es el resultado final que queda. Y acá lo que hay que tener cuidado es que esto es menos 12π, pero nosotros calculamos el flujo en la superficie S1. Es decir, que esto de acá es menos 12π, pero nosotros nos pedían calcular el flujo en S2, que era esta otra superficie. Es decir, que acá, como esto era 0 y esto es menos 12, esta otra integral va a ser 12 positivo, que seguramente es la respuesta 12π. Y no menos 12. Bien, ese es también un detalle a tener en cuenta para que quede clara la respuesta. Y a veces cuando no pones bien el signo te lo pueden llegar a tomar como un poco mal porque te olvidaste de pasar esto para el otro lado e igualar esto.